Gracias por estar ahora. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar conectados en esta tarde. Mi nombre es Jacqueline Schulberg, soy nutricionista. Junto con Bianca Bellini somos representantes de Nutricia Metabolics en Argentina. Y agradecemos este espacio con la SAN. Es la primera vez que trabajamos juntos para poder hacer una bajada de concientización de lo que son los errores congénitos del metabolismo. El objetivo de esta jornada es justamente acercar los errores congénitos del metabolismo a los especialistas en nutrición. Sabemos que la mayoría de los tratamientos de los errores congénitos tienen tratamiento nutricional, con lo cual, como especialistas en nutrición, creo que vale la pena aprender y tener un nivel de alarma diferente. Así que le damos las bienvenidas a los que están conectados por Zoom, a los presentes y a los que están en el canal de YouTube. Así que ahora le doy la palabra a Nati como representante de la SAM. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Disculpen la voz, pero no soy ajena a los cambios de clima. Yo soy Natalia Presner, para los que no me conocen. Estoy coordinando actualmente el grupo de trabajo de errores congénitos del metabolismo acá en la Sociedad Argentina de Nutrición, un grupo que se formó hace poquito tiempo, pero que para mi grata sorpresa ya tiene bastantes miembros, así que espero que se siga sumando gente. Como dijo Jackie, hoy nos convoca a esta jornada que tiene como objetivo presentar a grandes rasgos los que son los errores congénitos del metabolismo, acercarlos a profesionales de nutrición que atienden pediatría, pero sobre todo también que atienden adultos, y también darles a conocer lo que fue el consenso argentino de transición, del que tuve el honor de ser parte junto con un montón de profesionales acá, más que reconocidos en el área, para la transición del cuidado pediátrico al cuidado de adulto. Así que, con el objetivo de presentar a grandes rasgos los errores congénitos, presentarles el consenso y que esto sea un disparador para acercar a más gente a este mundo, porque se necesita profesionales capacitados que nos ayuden en la atención. Bueno, vamos a comenzar con la primera mesa. Va a estar coordinada con la doctora Marina Slago. Ella es jefa del Servicio de Errores de Enfermedades Raras del Hospital Gutiérrez, así que ella va a ser la coordinadora y va a hacer la presentación de todos los disertantes. Hola, buenas tardes. Soy Marina Slago y vamos a dar lugar entonces a la presentación del Consenso Argentino sobre Transición de Cuidados Pediátricos a la Adultez. Los autores de este consenso son la doctora Ana Chiesa, que es endocrinóloga pediatra, que es directora del programa de pesquisa neonatal FEI, es consultora de PKU en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, el doctor Hernán Eiroa, que es jefe de Servicio de Errores Congénitos del Metabolismo del Hospital Garraham, la licenciada Laborna, Silvana, que es especialista en nutrición pediátrica, nutricionista de planta permanente del área de alimentación, Hospital de Pediatría Garraham, la licenciada Natalia Presner, que ya tuvo el gusto de compartir con nosotros, es licenciada en nutrición de la UBA, doctora en disciplinas de ciencias de la salud de la Facultad de Medicina de la UBA, es nutricionista de la sección de errores congénitos del metabolismo del Hospital de Clínicas José de San Martín, también docente de grado y posgrado de la carrera de nutrición en la Facultad de Medicina de la UBA, y coordinadora, como si fuera poco, coordinadora del grupo de trabajo de errores congénitos de la SAN, que ya lo mencionó. El doctor Santiago Rivera, que es médico especialista en clínica médica y nutrición, también médico de planta de la División Nutrición del Hospital de Clínicas José de San Martín, integrante del consultorio de errores congénitos de dicho hospital, y que trabajan en conjunto, ¿no?, con la licenciada doctora. La licenciada doctora en psicología Natalia Vázquez, que es fundadora y directora científica de FUPAE, y por último, pero más importante, porque va a ser nuestra disertante, la doctora Norma Espécola, que es médica neuróloga infantil,
especializada en enfermedades del metabolismo congénitas, consultora de la unidad de metabolismo del Hospital de Niños de La Plata, y es una gran referente en el tema y en muchas otras cosas para muchos de nosotros. Adelante, Norma. Bueno, muchas gracias a Nutricia y al grupo por permitirme presentar el trabajo que hicimos en conjunto. Y tengo que pedir una ayuda, que no sé cómo ver las imágenes que voy pasando. Ahí está. Gracias. Bueno, en realidad creo que los que trabajamos en enfermedades del metabolismo hace muchos años hemos visto este momento de la transición como algo que primero estaba muy alejado y después se fue viniendo cada vez más sobre nosotros, y por más que hemos intentado muchos esfuerzos, algunos individuales, otros colectivos, la realidad es que se nos ha hecho bastante cuesta arriba encontrar profesionales que tengan la intención de formarse en esto, provenientes de la medicina de adulto. Es cierto que los pacientes antes eran casos aislados y con no buena evolución, lo cual no hacía pensar en todos los casos que sobreviviesen a la infancia y la adolescencia, pero hoy en día se ha mejorado el tratamiento y esto ha ido aumentando. Con un diagnóstico temprano se ha ido mejorando. Con lo cual, ahora es un problema para nuestros servicios. Conflictos de interés, esto fue financiado por Nutricia, y algunos de nosotros habían recibido honorarios por presentar temas relacionados en congresos. Les agradecemos a Nutricia habernos dado un equipo metodológico sin el cual no hubiéramos podido salir adelante, porque sabíamos del tema, pero no en la organización de tanta información, como la licenciada Gisela Balanciano y Verónica Sanguine. Y gracias a la doctora Slago, y como también la doctora Gabriela Pacheco de Salta, el doctor Cristian Calandra, que es el único médico neurólogo de adultos que está involucrado activamente en esto, y Marcela Pereira de Mendoza, como revisores de este consenso. Más ahí. Bueno, yo como soy la primera, tengo que dar algunas generalidades sobre las enfermedades metabólicas, y sabemos que son defectos de una vía metabólica con características bioquímicas, clínicas y en general fisiopatológicas específicas, y que en general están subdiagnosticadas, tienen una frecuencia individual bastante baja, inferior a 1 en 10.000, pero en su conjunto, como son muchas, da una incidencia en conjunto de 1 en 1.000 a 1 en 2.000, depende de los reportes. Ahí hay uno que da 1.960. Por supuesto que nosotros nos hacemos cargo de estas enfermedades y todos trabajamos o casi todos, perdón, en el área pediátrica, porque es el mayor número de pacientes que debutan ya sea prenatal, perinatal o posteriormente, pero en edad pediátrica. Pero hay un número que ahí está indicado como 20%, que ya es viejo, y la realidad es que seguramente es mucho mayor, ya sea porque debutan en la edad del adulto o porque pasan la edad pediátrica y pasan a la medicina de adultos. Son multisistémicas, comprometen cualquier órgano de la economía. Los métodos de diagnóstico clásicos son los bioquímicos, pero también hoy están avanzando los métodos genéticos, y cada vez el número de enfermedades tratables es mayor. La nutrición ocupa un rol fundamental en el tratamiento de un poco más quizás de la mitad de las enfermedades,
hay otras que no tienen relación con la nutrición, y son todas monogénicas, pero con todos los patrones de herencia conocidos, y se las clasifica usualmente en intoxicaciones, cuando el sustrato que se acumula es el que causa los síntomas, y entonces ahí están las aminoácidopatías, las heces orgánicas, los efectos del ciclo de la urea, pero también hay metales, porfirias, neurotransmisores, desórdenes energéticos, que son los que falta el producto. Generalmente esto puede ser el ATP o pueden ser otros compuestos que van a dar energía, como los ácidos grasos, como la glucosa, como la creatina, etc. Y en estos dos primeros grupos es donde están las enfermedades tratables a través de la nutrición. En el tercer grupo de moléculas complejas, que engloba sobre todo proteínas, lipoproteínas y glúcidos complejos, no hay tanta presencia de enfermedades tratables a través de la nutrición, pero este grupo crece y es bastante numeroso. Ahí, mejor. Entonces, nosotros, a raíz de esta necesidad de avanzar en la vida de nuestros pacientes, piensen solamente que la pesquisa neonatal, que empezó en el FEI, empezó mucho antes. Ellos, junto a otros grupos, estuvieron ya presentes desde los 70, pero la mayoría de los programas empezaron en los 90. Entonces ya tenemos pacientes adultos, pacientes que al principio los atendíamos en hospitales pediátricos y hoy en día los seguimos atendiendo a muchos de ellos en hospitales pediátricos, aunque ya requieren otro tipo de atención. Y saliendo de la pesquisa, igual hay muchos pacientes que se diagnosticaron por otros medios y que también necesitan. Entonces, esta transición de la atención pediátrica a la del adulto debe ser un proceso intencional, es decir, no nos puede caer como hacemos muchas veces ahora, de golpe, uy, creció, tiene 17, 18 y yo ya no lo puedo manejar o no lo puedo internar o me cuestan ciertos manejos por la institución y por el mismo paciente. Es multidisciplinario, es dinámico, debe ser planificado y organizado, y tiene que pasar de un sistema de salud centrado en el niño a uno enfocado en el adulto y sus características. Siempre adaptado a las características físicas, emocionales, sociales del paciente y a su capacidad de adaptarse a la vida del adulto. No todos los pacientes son capaces por sí mismos de adaptarse a la vida adulto. Siempre hay una familia o cuidadores que se hacen cargo durante la infancia y la adolescencia, y luego siguen estando en realidad y siguen siendo parte de este tratamiento. Las principales barreras son la escasa experiencia de los profesionales en la medicina de adulto y el escaso número de pacientes. Entonces parece que esto no tiene un valor sanitario importante. Y por otro lado, el abordaje multidisciplinario que ellos necesitan no siempre está contemplado en la medicina de adultos. Hay alguien que se hace cargo, pero después cuando necesitamos otros especialistas que trabajen con ellos, se vuelve difícil encontrarlo. Esto es un ejemplo de lo que podría ser la transición en alguna enfermedad metabólica, cómo lo hacemos nosotros, porque nosotros siempre decimos, la transición se hace necesariamente a un tratamiento en un ámbito de medicina de adulto. Eso es el ideal, y en la medida en que podemos lo hacemos, pero la transición primero tiene que estar en el paciente y su ambiente. Es decir, transicionar a que ese paciente que venía acompañado por toda una familia o cuidadores,
ahora se haga cargo de su enfermedad, y eso es el proceso más importante de todo este asunto. Entonces, antes empezamos nosotros con introducir estos mensajes al paciente, es mejor. Entonces tenemos que conocer el estado de salud, la motivación, hablar del tema, informarlos acerca de cómo será la asistencia, sobre todo temas de seguro de salud. Eso es fundamental, no acordarse al último momento que se quedaron sin seguro de salud. Y hay muchos profesionales que intervienen en esto, y los trabajadores sociales ocupan un rol importantísimo. Siempre se le ofrece consultas individuales. Deben tener una copia de su historia clínica, porque la historia clínica es propiedad del paciente, y debe podérsele explicar datos sobre su enfermedad y su tratamiento, y él tiene que ser apto para poder reproducirlo, porque pronto va a ser un adulto, y ya cuando a los 18 es legalmente adulto, bueno, tiene que hacer varias cosas, como saber que tiene que pedir sus consultas, mantener actualizada esa historia clínica, ocuparse de los trámites, programar su plan de tratamiento y de controles. Es decir, que todo esto no se adquiere en un solo momento, sino que es un proceso. Entonces, tenemos que evaluar y educar a los pacientes en múltiples aspectos, y por eso tenemos que empezar mucho más temprano, cuando ni pensamos transitar la medicina de adulto, y tenemos riesgos como escasos profesionales, pobre coordinación entre pediatras y clínicos, alto riesgo de complicaciones en algunas etapas de la vida, en algunas enfermedades metabólicas, situaciones de emergencia que no sabemos bien quién las va a tratar, porque nosotros ya en los hospitales pediátricos no los podemos internar, y tienen que internarse en un hospital de adultos, y hay múltiples aspectos que no están considerados, y eso en otras enfermedades, pero en muchas, aumentamos enormemente el riesgo de interrupción del tratamiento. Si no lograron esa madurez y esa convicción de que ahora son ellos los responsables de su tratamiento. Bueno, entonces, estos comentarios fueron para introducir algo que, de una forma u otra, todos los que estamos acá lo hemos vivido. Y tenemos que empezamos a trabajar, en algunos momentos lo hemos comentado con otros profesionales, y cada uno ha hecho intentos en sus ciudades de origen, y lo mismo en el interior, de avanzar en esto. Nutricia nos ofrece, esto es en el año 2021, armar un consenso, y nos pareció que era una buena forma de avanzar en este tema. El objetivo era, a ver, no podemos decir, porque no tenemos resueltas muchas cosas, y porque además las realidades de distintos lugares del país son diversas. No podemos definir una pauta de cómo avanzar, pero sí avanzar sobre recomendaciones que se tienen que adaptar después al contexto local. Y esto es lo que ha pasado en la mayoría de los países en que en los últimos 15, 20 años han ido avanzando sobre este tema. Definir cuáles son los impedimentos y cuáles son los facilitadores del proceso. Y en realidad lo que se hizo es, bueno, esta reunión de consulta, que solo se manejó la virtualidad, lo cual facilitó la reunión, y estas metodólogas que nos guiaron en cómo hacer un consenso, que sin ellas no hubiéramos podido. Todavía estaríamos discutiendo detalles menores. Se utilizó el método de Delphi, que es un método que utiliza la mayoría de los
sistemas de consenso internacional con gente que está en lugares diversos, porque no necesitan estar al mismo tiempo, y esto puede dar, en la forma convencional, por lo menos del Delphi, puede dar temas para discutir y múltiples reuniones o cambios de opinión para llegar a una conclusión. Y lleva tiempo porque son varias consultas. Se hizo una búsqueda bibliográfica donde se limitaron algunas a que sean revisiones, se sacaran los casos sueltos y se extendió hasta el año 2000, inicios del 2021. Se utilizó otro sistema, el sistema GRADE, que sería como para caracterizar mejor las respuestas, que no sean tan concretas, sino que se utilizase el balance riesgo-beneficio, la factibilidad, la aceptación por los pacientes y los costos de las distintas recomendaciones que se pudieran ir dando. Y se utilizó la revisión externa a posteriori para dar con otros expertos en estos temas para dar una visión más clara. Inicialmente las metodólogas nos elaboran un listado de preguntas, que son estas: ¿cuándo debería iniciarse el proceso de transición? ¿Quiénes deben formar parte de los equipos de salud intervinientes? ¿Quiénes deberían coordinar el proceso de transición? ¿Cómo debe realizarse la comunicación entre los equipos de salud durante el proceso de transición? ¿Qué tipos de apoyo psicológico, social, emocional debe brindarse al paciente, la familia, los cuidadores en este proceso? ¿Qué aspectos del proceso de transición forman parte de la educación del paciente, la familia y sus cuidadores? ¿Cómo se capacita al equipo de salud para intervenir en este proceso? Y sobre todo, y me parece que este es un punto que todavía no le sacamos el jugo necesario, es qué apoyo deberían brindar los organismos gubernamentales y las instituciones, porque sin este punto nada de lo anterior está más que en una buena voluntad de los intervinientes, pero no logramos concretar lo que queremos, que haya recursos suficientes para que este proceso se haga y sea aceptado por gente que no quiere complicarse la vida, que son los médicos de adultos. Entonces, se elaboraron una serie de recomendaciones. Es un poco tedioso, lo lamento, pero es como se hizo este consenso, y vamos a analizar algunos datos generales. Entonces, la recomendación 1 sugiere que el proceso de transición comience a planificarse desde los 12 años, es lo que hace la mayoría. Por eso les decía, cuanto más temprano, incluso en la pediatría, cómo uno va entrando a que estos pacientes se hagan responsables y comprendan lo que les está pasando, y sobre todo aquellos que tienen un tratamiento nutricional. Y que la transferencia se haga finalmente posible alrededor de los 18 años, pero esto es algo muy flexible, es progresivo, hay que adecuarlo a cada caso, y los riesgos en realidad no son muy importantes. En general es bien aceptado porque muchos padres ya preguntan qué va a pasar cuando mi hijo sea grande, o los mismos pacientes cuando ya transitan plena adolescencia, quieren saber qué va a pasar después, y insisten un poco de que estar rodeados de chicos chiquitos es algo agotador. Si bien tienen su lado de atracción hacia lo que está pasando. Esto es variable, la factibilidad, de acuerdo a que tengamos o no profesionales de la medicina de adultos formados. El costo es razonable porque en realidad la transición, lo que no se gasta más en pediatría, se gasta en la medicina de adultos, es decir, el costo como programa de salud no aumentaría demasiado. Otra recomendación sugiere que la
transferencia se realice en un momento de estabilidad de la enfermedad, y eso es real, es necesario, porque no podemos transitar un paciente que está clínicamente inestable o que tiene un grado de instabilidad emocional. Esto es más difícil porque sabemos que al final de la adolescencia y con estas enfermedades puede haber como un desborde cuando se dan cuenta de que llegaron al final, pero bueno, esto se puede manejar, creo que todos lo hemos aprendido a lo largo del tiempo entre el paciente y la familia, y esto puede ser flexible, como les decía, y gradual. Y el costo tampoco hace una gran diferencia. Otra recomendación sugiere que los equipos de salud intervenientes en el proceso de transición incluyan como mínimo al médico pediatra y al médico de adultos. En las enfermedades que tienen tratamiento nutricional, el licenciado en nutrición tiene que estar presente y quizás tenga un rol fundamental porque es el que, si bien se dedican a la nutrición pediátrica, no cambia bruscamente el estilo de nutrición y pueden transitar junto con el paciente. Y el trabajador social. Pero por supuesto, no todas las enfermedades son de este tipo y no todas tienen tratamiento nutricional, entonces tenemos que considerar que hay otros profesionales que pueden ser neurólogos, fisiatras, psicólogos, que van a tener que transitar de alguna forma y buscar en las áreas tanto de la pediatría como de la enfermedad de los adultos. Siempre trabajando en interdisciplina, y esto es lo más difícil de obtener. Esto es buen aceptado por la familia, siempre que lo hagamos gradualmente, y los costos tampoco son una complejidad para resolverlo. La coordinación por un profesional, eso complica un poco, aunque brinda una enorme contención al paciente. Si saber que el paciente va a tener algún referente de la pediatría o de la medicina de adultos que lo va a acompañar en esta transición es fundamental. Así lo entendemos todos. Se vuelve difícil porque el profesional que sea el encargado de ocuparse de este tema va realmente a estar sobrecargado de muchas cosas, de que se inserte adecuadamente, de que los protocolos sean pasados. Así que se va a ver sobrecargado, pero bueno, habrá que nombrar a alguna persona. No siempre tiene que ser el pediatra, aunque eso da más seguridad al paciente, pero puede ser alguien de la medicina de adultos. Y eso, ejemplos, en la gastroenterología hemos tenido muchos, por lo menos yo los he visto, y la realidad es que han avanzado, lo mismo en la neurología. El profesional debería ser quien tiene es decir, en ese grupo el profesional es quien tiene esa obligación, y los costos son elevados porque habría que nombrar a ese profesional, pero insisto, si esto es parte de un programa de salud, no habría demasiada costo aumentado. Las reuniones periódicas entre los miembros de los equipos. Hoy en día con la virtualidad se ha avanzado mucho y se hacen mucho más simples porque hay que tener protocolos de atención y una historia clínica completa, armonizar criterios, consultas que al principio tienen que ser conjuntas. Si solo miramos a lo que pasaba antes de la pandemia, con las distancias que había que recorrer, nuestros hospitales en general, los pediátricos, no tienen medicina de adultos, salvo algunas excepciones, y los de medicina de adultos no tienen pediatría, y menos con esta complejidad, entonces se hacía difícil. Pero la virtualidad nos ha ayudado y las consultas virtuales son aceptadas por los pacientes también. Los costos, salvando eso de la virtualidad, no traen demasiado
gasto. Las consultas conjuntas entre el médico de adulto y el pediatra, el paciente y sus familias, nuevamente es parte de esas reuniones periódicas y al comienzo debe hacerse. Se sugiere crear protocolos de atención. Esto sí, nosotros cada uno tenemos y hemos tenido experiencias, muchos profesionales que están aquí presentes y que fueron parte de este consenso de tener protocolos para enfermedades. Pero me parece que nos hemos quedado, cada uno tiene el propio y no hemos avanzado, y esto sí es una deuda que tenemos para con nuestros pacientes y para todo lo que es la medicina de adultos. Aunque los protocolos de transición y de manejo del paciente deberíamos ahora acordarlos con los médicos de adultos. Y sobre todo para aquellas enfermedades que se descompensan. Pero para eso además necesitamos un apoyo de la institución. Sin apoyo de la institución, la realidad es que esto no puede ser hecho porque no solo se necesita el protocolo y el médico capacitado para entenderlo y ponerlo en práctica en los tiempos que nosotros los pediatras avanzamos, sino que además necesita un laboratorio adecuado para que esto pueda ser efectivo y medir aquello que puede complicar al paciente, y eso suele no pasar, y también medicaciones que son de uso común en el hospital pediátrico y que los médicos de adultos no tienen al alcance de la mano. Por lo tanto, ahí, sin apoyo institucional, probablemente los costos aumenten enormemente. Lo del soporte administrativo sería beneficioso porque hay una serie de temas que el médico se sacaría de encima para que los resolviese un administrativo, y estamos todos tapados con temas administrativos. El apoyo psicológico es fundamental, en realidad en toda enfermedad crónica, no solo en las metabólicas. Debería haber este apoyo, pero es real que en muchos hospitales públicos, si bien hay servicios de salud mental, estos no se dedican regularmente a la asistencia de pacientes crónicos con enfermedades metabólicas o de otro tipo de cronicidad, sino con patología propia. Y esto podría tener un costo elevado si uno arma esta estructura. Se sugiere además brindar al paciente y a su familia un sistema de atención que va a ingresar en forma progresiva y que va a integrar a ambos equipos. Eso es necesario. Lógico, esto va a redundar en una mejor adherencia, en un buen manejo de las situaciones de emergencia y no debería aumentar los costos. Y las últimas, para no cansarlos tanto, que se sugiere la formación de equipos multidisciplinarios. Nosotros en pediatría estamos bastante acostumbrados a, no solo en las enfermedades metabólicas, sino en otras, a trabajar con ortopedistas, con inmunólogos, con hematólogos, y no estoy tan segura que en la medicina de adultos esto sea así, y me parece que es un tema que hay que avanzar porque se puede. La realidad es que el ejemplo de otros países, y no estamos hablando de Europa, sino de países de Latinoamérica, nos lleva a pensar que sí. Pero de vuelta, sin el apoyo de la institución, no lo podemos resolver. Se sugiere que el equipo de salud posea capacitación específica, y para ello muchas veces se va a la pediatría. Esto no está muy bien visto por los profesionales de adultos, pero tener el timing de cuándo ocurre una descompensación no lo pueden adquirir solamente en la medicina de adultos, sino que debería ir a la pediatría para aprenderlo y vivirlo.
Acá de vuelta los programas de formación tienen costos elevados, pero de vuelta, aún simplemente para las pocas enfermedades que están incorporadas al programa de pesquisa, las leyes de pesquisa hablan de toda una progresión en la atención que va desde el nacimiento y la pesquisa hasta la edad adulta, y esto debe hacerse valer. Y por último, deberíamos trabajar con las sociedades científicas, con las organizaciones de familias o de pacientes, porque tenemos un objetivo común. Claro que todos nosotros hemos trabajado en una u otra forma con las asociaciones de pacientes, y esto es bueno en un aspecto y nos complica en otro porque nos saca de nuestro accionar regular, pero probablemente, y esto es una opinión personal, no fue discutida en el consenso, ellos logren más cosas que nosotros a nivel gubernamental e institucional. Entonces tenemos que trabajar con ellos para lograrlo. Y eso le daría seguridad a ellos, más allá de las diferencias que tienen entre unos y otros. Entonces, algunos puntos simplemente para discutir, porque esto se terminó así globalmente, hay mucho que avanzar. Y esto después requiere otras etapas de consenso. Tenemos que trabajar para involucrar más profesionales de distintas áreas de la medicina de los adultos en el tratamiento de las enfermedades metabólicas, difusión a otras especialidades para el trabajo en interdisciplina. Nosotros, porque creo que en un primer momento debemos ser nosotros, los pediatras, la creación de protocolos de atención y registro de pacientes y ponernos de acuerdo, porque puede haber variantes de un área a otro del país, pero esto es necesario avanzar, y todo esto, sobre todo los registros de pacientes, que les demuestran a las autoridades que no es tan infrecuente cuando uno va sumando pacientes a lo largo de toda una vida profesional. Y por supuesto, en algún momento llegará el momento de también incluir a los pacientes, grupos, familias, organizaciones, etcétera, en esta discusión, pero no de estos temas básicos, sino para que ellos nos entiendan y nos apoyen para seguir transitando. Por ellos y para muchos, mejor seguir como estamos. Pero nosotros, los de la pediatría, sentimos que ya el grado de desborde de los pacientes adultos es tal que necesitamos lograr esta transición. Cada uno lo hace, en cada centro lo hace como puede, con los que cuenta, y hay que seguir trabajando. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora Espécola. No sé si hay preguntas en el chat. Si hay alguna pregunta en el chat o en el auditorio, si hay alguien que quiere comentar, de los autores sobre todo, si quiere agregar algo. Mientras se están abriendo el chat, a mí se me ocurría, al ver el relato y la experiencia que tenemos, que no hay, me parece que no hay un momento donde la pediatría se desprenda absolutamente del paciente. Más allá de que esté a cargo un equipo de adultos, siempre tenemos algún nexo, muchas veces informal, pero formalmente tendríamos que tener en cuenta esto. Y también quería agregar la situación, porque hablamos del adulto, del que es adulto legal, pero hay pacientes nuestros que tienen déficit intelectual, y entonces que no llegan a tener una autonomía legal para tener decisión sobre sus propias situaciones. Por un lado, ese sería un niño adulto, digamos. ¿Qué pasaría? Y es una problemática más también
para el que está acostumbrado al adulto independiente, porque tiene todo el cortejo de la familia, que muchas veces los adultólogos son reticentes a explicar a la mamá, al papá. Y después tenemos otra situación de personas que ya tengan la mayoría de edad, que sean adultos independientes y legalmente personas jurídicas, por decir de alguna manera, pero que tienen pesos de pediatría, que también nos pasó. En pacientes descompensados, que capaz tienen 20 años, pero pesan 25 kilos, y existen, nos guste o no, no debería, pero existen. Secuelados o lo que fuere, se internan en lugares, sobre todo en descompensaciones, en salas de adultos. Pedimos a veces que sea pediatría, pero pediatría no lo acepta por la edad, y adultos cuando tiene una situación de emergencia no sabe las dosis o bueno, cómo manejamos esto. Entonces, capaz tener también como un adendum, total como faltan agregar cosas, tenemos un montón de problemas, ver estas situaciones para que los pediatras no lo pensemos como un destete de pacientes. Lamento, pero bueno, cada vez tenemos más, ¿no? Pero que no va a ser, va a haber un grupo de pacientes con los cuales vamos a seguir contactados. ¿Qué te parece? Yo creo que la primer caso que vos decís de los pacientes con algún grado de discapacidad y que no pueden ser externados, en tanto y cuanto el paciente no esté en una condición terminal de su vida, y de esos tenemos, y pienso que el paciente que está en estado terminal o cercano a eso, en algunas enfermedades metabólicas, sobre todo con compromiso neurológico, ese paciente no debe ser transitado. Pero el otro paciente sí, y los médicos de adultos están acostumbrados a trabajar con pacientes que tienen discapacidad mental y donde hay un cuidador o la familia que se hace cargo. Yo creo que ese no es un límite para la transición. El otro caso, sí, realmente el manejo en una terapia a veces trae problemas cuando las tallas y los pesos son muy bajas y muchas veces piden ayuda a la terapia intensiva pediátrica. Bueno, no Perdón, tenemos preguntas ni comentarios. ¿te puedo hacer algún Bueno, comentario? cerramos la sesión entonces y queda a disposición, están los contactos de los autores para cualquier duda o consulta que tengan. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Ahora vamos a estar haciendo un corte de 10 minutos, menos de 10 minutos, así que les pido que nada, que se mantengan conectados y enseguida vamos a seguir con las charlas de la licenciada Valle y de la doctora Consuelo Durán. Así que bueno, muchísimas gracias y ya volvemos. Minutos son una serie de puntos desde nuestra experiencia con adultos. Un poco los estuvo comentando Norma, pero bueno, lo queríamos compartir, que lo elaboramos con Santiago. En principio, los obstáculos que nosotros encontramos en lo que respecta a la transición desde la perspectiva del adulto, el primero que tenemos es respecto a la infraestructura, porque bueno, nosotros nos hemos capacitado para recibir a los pacientes, pero el hospital en el que estamos todavía no nos acompaña en ese proceso, y tenemos un déficit en lo que respecta al laboratorio especializado para la determinación de algunos parámetros, tanto en lo que respecta al, digamos, el control por laboratorio, como los controles de urgencia cuando llega un paciente descompensado, y por ahí tenemos dificultad para medir el amonio, por ejemplo, en el laboratorio del hospital. O sea que eso es un déficit que todavía estamos teniendo. Perdón, Natalia, Sí. son cosas realmente que para un error congénito sería básico. No podemos medir fenilalanina, no podemos medir aminoácidos plasmáticos, no podemos medir carnitina. Lo que pasa es que, bueno, contamos con el gran apoyo del Garraham. Del Garraham viene la gran mayoría de nuestros pacientes, y bueno, hay un acuerdo con casi de palabra diría, pero que está funcionando, de que los pacientes que eran del Garraham pueden hacerse los estudios específicos ahí, y eso realmente nos salva. Bueno, otro de los puntos, de los obstáculos, es que hasta donde conocemos somos poquitos los que nos dedicamos al abordaje de
estas patologías en adultos y se nos está armando como un cuello de botella, que estamos recibiendo bastante gente, cada vez nos va ocupando más tiempo de hospital. Entonces, bueno, necesitamos más gente que se capacite para digamos, federalizar incluso la atención de estas patologías, porque estamos recibiendo gente desde distintos lugares del país. Hasta ahora el consultorio lo tenemos organizado, pero bueno, también necesitamos gente de otras especialidades, sobre todo cuando hay descompensaciones, porque nos encontramos en las guardias con profesionales que desconocen esta temática y que los pacientes llegan con una carta de emergencia con las indicaciones de los que hay que hacer, pero nos cuesta mucho que los profesionales de la guardia respeten esas indicaciones y poder sacar obviamente al paciente de esa situación aguda y poder continuar luego la atención. Bueno, después, con respecto a lo que decía Norma del abordaje multidisciplinario, que en muchas de estas patologías se necesita neurólogos, hepatólogos, o sea, otras especialidades, que lo que nos sucede en el hospital de adulto es que están diseminadas, digamos, por el hospital en distintos pisos, y si bien nos manejamos con interconsulta, no somos un equipo, o sea, no nos juntamos a intercambiar historias clínicas de pacientes o a intercambiar opiniones o terapéutica. Nos manejamos hasta ahora con interconsulta porque muchas especialidades del adulto desconocen estas patologías y todavía no ven la necesidad de armar un equipo multidisciplinario. Y otro de los obstáculos es el tema de la cobertura de las fórmulas, de los alimentos especiales o de los suplementos. En nuestro caso, muchos pacientes llegan adultos y quedan desvinculados de la obra social que los cubría en la edad pediátrica por el trabajo de los padres. Por ahí no tienen un trabajo formal y entonces se ve dificultada la cobertura de algunas fórmulas nutricionales para estos pacientes. Disculpa, Nati, otra cosa también a considerar es que muchos de estos pacientes tenían certificado de discapacidad y que se les está venciendo, los que tienen 22, 23, 24 o poco más años, y algunos, hay patologías que claramente son discapacitados y entonces no hay problema, pero hay otras que no lo consideran. Si un fenicetonúrico que trabaja, que estudia y tiene su familia, no lo consideran discapacitado. Entonces, no tienen, a lo mejor tienen trabajo informal, no tienen ni monotributo ni cobertura social, y si tienen alguna cobertura, no tienen certificado de discapacidad, entonces no le cubre. Y es una lucha diaria, especialmente para los pacientes, y también un desgaste para nosotros por todo lo burocrático que tenemos que ir venciendo, ¿no? Y eso es cotidiano prácticamente. Bueno, y queríamos destacar los aspectos favorables, por lo menos para nosotros, es que los pacientes ya nos vienen diagnosticados, porque si tuviéramos que diagnosticarlos, haríamos lío, así que ya nos vienen diagnosticados desde el hospital pediátrico, y nos vienen sumamente educados en lo que respecta a, por lo menos en mi caso, al aspecto nutricional. Así que en ese sentido es un placer, aprendo mucho de los pacientes en muchos casos, y igualmente mantenemos un contacto fluido con los médicos y nutricionistas que nos derivan a los pacientes del Garrahan, así que nos sentimos respaldados. Y lo que sí quiero agregar también como problemática es que en el caso de los adultos, es el desafío de compatibilizar el cuidado nutricional propio de un error congénito del metabolismo con patologías propias del adulto que empiezan a aparecer, bueno, sobrepeso, obesidad, que pueden traer en la infancia, pero también hipertensión arterial, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, alteradas las glucemias, etcétera, por su condición tal vez de adulto. Y bueno, que hay que compatibilizar las dos cosas, y también constituye un desafío acompañar a los pacientes en
las nuevas exigencias propias de la vida adulta, que es en el estudio, en el trabajo, en su vida de pareja, e incluso los casos de embarazo que ya estamos empezando a tener. Bueno, el doctor nos va a compartir la estadística de los pacientes. Algo mínimo que acá armamos. Nosotros empezamos en el año 2012 aproximadamente, después de hacer un curso de formación en el Garrahan. Después nos seguimos formando de diferentes formas hasta el momento y vamos a seguir haciéndolo. Y nuestro primer paciente fue un paciente con fenilcetonuria, con un importante compromiso cognitivo y neurológico, que fue un diagnóstico tardío, como a los 14 años, y decíamos, qué difícil va a ser esto, esto así. Eso fue el debut. Y por un tiempo estuvimos así con él, con este paciente, y se fueron sumando un poquito. Pero bueno, la cosa es que ahora ya se levantó la barrera del peaje y ahora empiezan a pasar, y tenemos 59 pacientes. El seguimiento no son todos del Garrahan, pero la mayoría sí. Y en patologías, sí, teniendo en cuenta que agrupé las glucogenosis y las acidemias como una sola, pero tenemos diferentes glucogenosis y casi todas las acidemias, serían así agrupadas en total 13 patologías diferentes, ¿no? Así que para nosotros es todo un logro, ¿no? Y bueno, vamos a ver a dónde llegamos, si aguantamos a mucho más, ¿no? Bueno, entonces ahora continuamos con el programa. Va a hablar la doctora Consuelo Durán sobre el programa de pesquisa neonatal y ampliada. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de hablar sobre pesquisa neonatal. La presentación esta es muy sencilla y espero que amena. Y se llama programa porque la verdad es que no podemos concebir la pesquisa fuera de un programa. Ya voy a hablar un poquito más de esto. La pesquisa neonatal es la búsqueda de enfermedades mediante la detección de sustancias anormales en gotas de sangre que se obtienen mediante el pinchazo del talón del bebé. Estas gotas se impregnan en un cartón especial y se analizan posteriormente. Y habitualmente se realiza entre las 48 y las 72 horas de vida. Esta pesquisa sirve para identificar a los bebés que tienen riesgo de padecer una enfermedad. Entonces fíjense que dice bebés con riesgo de padecer una enfermedad y no bebés enfermos, porque la verdad es que para que lo tengan gráficamente es como meter a todos los bebés dentro de un colador, y en ese colador tienen que quedar los que están enfermos seguro, pero para que queden seguros los que están enfermos, algunos que no están enfermos pueden quedar ahí. Esto quiere decir que esta prueba tiene que tener una alta sensibilidad. Entonces, después estos bebés que quedaron dentro del colador tienen que realizar una confirmación. La pesquisa sirve para que podamos realizar un tratamiento desde los primeros días de vida, donde los bebés son asintomáticos. La verdad es que las enfermedades no son aparentes cuando nacen, y ahí es donde tenemos que poder hacer el diagnóstico para evitar la morbilidad y la mortalidad y las discapacidades asociadas, porque si dejamos progresar la enfermedad, esto es lo que va a suceder. La muestra se toma con un pinchazo en el talón del bebé, como les comenté, y se dejan caer unas gotas en el papel de filtro especial que después se va a analizar. Y es una prueba que es obligatoria en Argentina. Desde 2007 tenemos la ley 26.279 que dice que se debe realizar a todos los niños que nacen en la República Argentina.
Y es interesante que dice que no solo detectarlo, sino que tenemos que hacer el tratamiento posterior, ¿sí? De fenilcetonuria, hipotiroidismo, fibrosis quística, galactosemia, hiperplasia suprarrenal congénita, deficiencia biotinidasa, retinopatía del prematuro, Chagas y sífilis, y otras enfermedades se podrían agregar. En Ciudad de Buenos Aires, la ley es del 2005, y además de estas enfermedades que mencioné, a partir de enero de 2014, el gobierno implementó para todos los bebés que nacen en hospitales públicos la pesquisa para la deficiencia de CILCO-A deshidrogenasa de cadena media, que es un trastorno de la beta-oxidación, y la enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce. En la provincia de Buenos Aires también hay una ley del 2008 que contempla fenilcetonuria, hipotiroidismo, galactosemia, deficiencia biotinidasa, hiperplasia suprarrenal congénita, fibrosis quística y enfermedad de jarabe de arce, y la retinopatía del prematuro. Entonces hablábamos que la pesquisa es un programa, ¿sí? No es solamente la toma de la muestra y la detección de las sustancias anómalas, sino que comprende una situación que tiene que comenzar con la información que les tenemos que dar a las familias. Los equipos de salud, no solo los médicos pediatras tienen que estar informados, sino que esto, la verdad es que idealmente debería partir de los obstetras, que deberían tener la información para brindar a las familias, los médicos pediatras por supuesto, los neonatólogos, los pediatras tienen que después solicitar a los pacientes los resultados, tienen que estar al tanto de si se realizó o no se realizó la pesquisa, y todo el personal de salud. Contempla también la toma de muestra, por supuesto. Esta toma de muestra, como les comenté, es una toma de muestra inicial, que si da positivo, no quiere decir que el bebé está enfermo, sino que tiene posibilidad de estar enfermo y se tiene que confirmar con otros estudios. Entonces esta es una información que también es muy importante y que tienen que conocer las familias, que si la pesquisa es positiva, hay que confirmarlo, confirmar que el bebé tiene la enfermedad o que el bebé está sano, ¿sí? Porque si no después tenemos que comunicarnos con las familias, y imagínense que a veces ni siquiera saben que se les tomó una muestra a los bebés y les estamos diciendo que tienen que venir porque esa muestra dio mal. Y el último paso es el seguimiento y el tratamiento, que también es muy importante que sea contemplado, por supuesto. Entonces, la detección es un paso previo al diagnóstico. Como les comenté, permite identificar a los neonatos que tienen mayor probabilidad de tener una enfermedad y que una vez detectados se tiene que confirmar. Se tiene que hacer un diagnóstico clínico, bioquímico y en algunos casos también estudios genéticos para la confirmación. La pesquisa obligatoria en Argentina, como les comenté, es para las enfermedades que ya les comenté, y existe una pesquisa ampliada, una pesquisa que tiene, o debería tener las mismas características que la pesquisa obligatoria, estas características de ser un programa, y es ampliada a más enfermedades, que ustedes pueden ver ahí la cantidad de enfermedades que se pueden detectar mediante una pesquisa ampliada que se realiza también mediante una gota de sangre, y en donde los metabolitos que se detectan son aminoácidos y acilcarnitinas por espectrometría de masa en tándem, que es la técnica que se utiliza. Y hay algunos mitos con respecto a la pesquisa ampliada. Nos ha pasado en varias oportunidades que por ahí indicamos o sugerimos una pesquisa ampliada y los pediatras o los enfermeros no tienen información acerca de lo que es la pesquisa, y dicen, uy, pobre, debe tener algún antecedente en la familia de enfermedad metabólica, debe tener algún problema este bebé que le están haciendo la pesquisa ampliada, y la realidad es que no, sirve para detectar a los bebés cuando están asintomáticos, así que ese es el momento de hacerlo. La única condición es que el bebé haya nacido para hacerle una pesquisa ampliada. La verdad es que si el bebé tiene antecedentes de una enfermedad metabólica,
en la familia buscaremos esa enfermedad, porque si bien esta pesquisa contempla una gran cantidad de enfermedades, no contemplan todas. Entonces nos podemos perder de hacer el diagnóstico. Otro mito es que sirve solamente para los neonatos que tienen síntomas, como ya les comenté, no, la verdad es que el único requisito es haber nacido. Lo ideal sería que le podamos hacer el diagnóstico antes de que el bebé presente síntomas, porque muchas veces cuando presentan síntomas ya los bebés van a tener secuelas o incluso pueden fallecer. Y otro mito es que es muy costosa, ¿sí? La realidad es que no, con lo que salen las cosas hoy en día, la pesquisa ampliada no es algo costoso, ¿sí? Así que bueno, la idea es desterrar un poco estos mitos, que está sobre todo en la mente de los pediatras, de los profesionales de la salud, bastante arraigados estos mitos y hay que desterrarlos. Así que les quiero contar algunos casos que hemos tenido de pacientes. Este paciente en particular es un bebé que nació de término, con buen peso, con un Apgar normal, ¿sí? Sin ningún problema perinatal. Se detecta una macrocefalia y un retraso en el sostén cefálico, y a los 5 meses tiene una crisis de irritabilidad, de pérdida de succión, pierde el sostén cefálico, y tiene esta postura que ven con distonía. Es un video. Bueno. Entonces el bebé, la bebé, es una niña, se interna, se le realizan estudios y se ve que en una tomografía tiene ensanchamiento de los espacios subaracnoideos, se ve que tiene lesión en los ganglios basales en la resonancia y se hacen estudios, laboratorio general y un laboratorio neurometabólico, y se diagnostica una aciduria glutárica tipo 1. Este es un ejemplo de una enfermedad que se podría haber pesquisado con la pesquisa ampliada, y de hecho nosotros rescatamos el cartón que se había hecho y pudimos observar los metabolitos que estaban anormales en ese cartón realizando una pesquisa retrospectiva. Así que podemos asumir que si hubiéramos hecho el diagnóstico mediante la detección con la pesquisa ampliada, seguramente hubiera tenido otro pronóstico. Otro caso que les quiero presentar es de un paciente, también nació de término, con peso adecuado, tuvo algunas complicaciones en neonatología, pero fue dado de alta. Sí habían detectado una ventriculomegalia en una eco cerebral, y a los 5 meses, cuando le van a hacer una tomografía de cerebro por esta ventriculomegalia, presenta también una crisis, irritabilidad, pérdida de succión, pérdida de sostén cefálico y distonía. Fíjense que muy similar. En la resonancia se detecta también el aumento de los espacios subaracnoideos, la lesión de los ganglios basales, y se hace el diagnóstico también de aciduria glutárica tipo 1. Este lo presento porque es el último paciente que hemos tenido con este diagnóstico bastante reciente. Otro caso para presentarles es un paciente que nació con una madre con un síndrome HELP. El paciente nació prematuro y requirió intubación en sala de partos y reanimación. Estuvo 4 días en ARM, y estuvo internada en neonatología por 48 días. Se le da de alta a los 5 meses, presenta vómitos. Como tiene vómitos, se le coloca una sonda nasogástrica y se le coloca una fórmula por 7 días. Pero se reinterna con hipoglucemia, con hepatomegalia, aumento de CPK, alteración de las enzimas hepáticas y una miocardiopatía dilatada. Esta es la paciente que, no sé si se ve bien, pero en su pierna tiene las lesiones que fueron por en los intentos de colocación de vía intraósea, estuvo muy grave. Y finalmente se hizo el diagnóstico
de un trastorno de la beta-oxidación del CHAD, y en esta paciente también pudimos rescatar el cartón de pesquisa neonatal y pudimos detectar los metabolitos anómalos, que si hubiéramos hecho la pesquisa se podría haber evitado toda esta situación de internación y que casi la lleva a la muerte. Así que bueno, voy a terminar con dos slides. Una es la del inicio de la pesquisa con Robert Guthrie, la pesquisa que empezó con fenilcetonuria. Él fue el que realizó la técnica para detectar la fenilalanina en las gotas de sangre en papel de filtro. Y la última es de un artículo que salió muy recientemente, que es el estado de situación de la pesquisa a nivel mundial, y nosotros estamos en la región de Latam, no sé si se puede ver adecuadamente, pero acá podemos ver todas las enfermedades según los países, las enfermedades que se detectan, y fíjense que solamente en 2 países la pesquisa ampliada es obligatoria. Así que tenemos mucho trabajo por hacer en Latinoamérica y en Argentina con respecto a la pesquisa neonatal. Así que como conclusión, la pesquisa sirve para detectar neonatos que tienen riesgo de estar enfermos, que cuanto antes los detectemos mejor, por supuesto, ya está comprobadísimo que la pesquisa es un programa que evita morbimortalidad y el tratamiento es sencillo y evita secuelas graves. Muchas gracias. Bueno, empiezo. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación a presentar sobre este tema. Como venimos hablando, los pacientes crecen y por eso en esas manitos puse una familia, y en esa familia nuestro paciente puede ser los chicos, pero obviamente puede ser el papá o puede ser la mamá. Así que en este caso yo me voy a referir a la PKU materna, aunque no tenemos que descuidar también a los papás, ¿no? Porque también se tienen que poder hacer cargo de sus hijos, ¿sí? Bueno, cuando hablamos de enfermedades congénitas del metabolismo, sabemos que hay distintas. En muchas de estas enfermedades, por ejemplo, en MSUD, trastorno del ciclo de la urea, en acidurias orgánicas, el feto aparentemente no está en riesgo, sino que está mucho más en riesgo la mamá, ¿sí? Por un tema de insuficiencia energética, riesgo de catabolismo, ¿sí? En cambio, en la PKU materna, en una mamá fenilcetonúrica embarazada, el que tiene el mayor riesgo es el feto, es el bebé, ¿sí? No tanto la mamá, que a lo sumo seguiría con controles elevados por un mal control habitual, pero sí se pone muy en riesgo la evolución de ese feto, de ese bebé, ¿sí? Así que tenemos que estar súper atentos. ¿Qué implica la PKU materna? Como dijimos, el niño está en riesgo por un mal control metabólico de la mamá. La mamá tiene la fenilalanina alta, pero en la placenta ese valor se multiplica de 2 a 5 veces. Entonces, ese bebé puede no tener fenilcetonuria, pero sin embargo va a estar intoxicado por ese valor elevado de fenilalanina. ¿Y qué produce? O sea que la fenilalanina es teratogénica para el feto, entonces va a producir discapacidad intelectual. Depende de los controles de la mamá durante el embarazo, la discapacidad intelectual va a ser mayor, menor o ninguna, ¿sí? Microcefalia, defectos cardíacos congénitos, bajo peso al nacer y dismorfismo facial. Entonces, ¿qué pasa cuando una mamá fenilcetonúrica nos dice que, bueno, está esperando un bebé? Eso es una situación muchas veces crítica. La mayoría de las veces las mamás vienen fuera de control. La fenilalanina en sangre tendría que estar entre 2 a 6 miligramos por decilitro. Y lo ideal es que esté desde antes de la concepción y durante todo el embarazo en ese valor que sea por debajo de 6. Si una paciente embarazada nos cuenta fenilcetonúrica que está embarazada y el valor está por encima de 6, eso es una emergencia, una urgencia, o sea, hay que bajarlo ese mismo día
Así que ahí se tienen que levantar todas las alarmas y ayudar a esa mamá a que muy, muy rápido entre en control metabólico porque ese bebito está en riesgo, ¿sí? ¿Con qué en general nos encontramos cuando una mamá o con una chica está en edad fértil? Acá tenemos el nivel de adherencia según las edades, un estudio que se hizo multicéntrico en Estados Unidos, como ven el N de cada edad es enorme, ¿sí? Y se estudió cuál era el nivel de adherencia de los pacientes según los valores de cada clínica evaluada como adherencia. Y si se fijan en las edades donde las mujeres están en edad fértil, vamos a ponernos entre los 18 años para arriba, es donde la adherencia es más baja, es donde la gran mayoría de las pacientes están fuera de control, digamos, adecuado y saludable para un bebito, ¿sí? Que se está desarrollando, ¿sí? La buena noticia, y eso depende mucho de los equipos que se dedican a errores, y ahora hablamos de los equipos de adultos, ¿no? La buena noticia es que cuando una mamá se entera que está embarazada, y también les puedo decir por mi experiencia, hacen todo lo posible por entrar rapidísimo en control, ¿sí? Salvo por ahí se dificulta si es una mamá de diagnóstico tardío, por ahí uno puede dar mayor dificultad, pero si no, aún las chicas que fueron muy poco adherentes de la adolescencia en adelante por su bebé, hacen todo, ¿sí? O sea, desde ese punto de vista tenemos a favor que si uno les brinda la atención y el control, esas mamás rápidamente entran en adherencia. Si se fijan, es casi cuando los chicos son recién nacidos que también se ve que los papás se ocupan, o los cuidadores, y es cuando hay mayor nivel de adherencia. Entonces, ¿cómo empezamos? Como ya le dije que la mayoría de las veces llegan con un control que está muy o poco, pero por encima de 6, ¿sí? Primeramente, como un área por ahí con un bebito recién nacido, uno puede tener un periodo de washout, o sea, solo darle sustituto proteico, frutas y vegetales, una dieta simplificada, digamos, alimentos hipoproteicos y el aporte energético que es fundamental, ¿sí? Y 0 fenilalanina. Esa es una alternativa, ¿sí? Otra alternativa, si ya conocemos la tolerancia del paciente, porque es paciente nuestro y se viene controlando, por eso siempre es importante ir atrás y tener, nosotros decimos registro alimentario, y ver qué pasaba, cómo comía esa paciente cuando estaba en buen control metabólico y partir desde ahí. Esa es una alternativa, aunque a ustedes les puede llegar algún paciente en adultos que está fuera de control y que nadie tiene registro de qué pasó cuando ese paciente estaba en buen control metabólico. Y si no, si uno quiere empezar, porque el valor a lo mejor no es muy alto, podemos empezar con una tolerancia que es desconocida, pero sí por ahí apoyarnos en lo que sería la tolerancia para un paciente severo, ¿sí? Que puede ser comenzar con 250, 300 miligramos de fenilalanina por día, ¿sí? Y como sabemos que la tolerancia es individual, pero podemos empezar por ahí, si nos da bajo después, podemos ir progresando. Tanto que, o sea, la variabilidad del primer trimestre es de 265 a 700 miligramos por día, o sea que es bastante amplia, pero bueno, es una manera de empezar con una paciente que nos llega contándonos que está embarazada con un valor por encima de 6. Por suerte, hay recomendaciones nutricionales para pacientes fenilcetonúricos que debiera hacer en la preconcepción, en el embarazo y en la lactancia, así que no voy a entrar en detalle, pero podemos, como ven ahí, los rangos de, obviamente, tolerancia, como conocemos a nuestros pacientes, es muy variable, depende del tratamiento que tengan también, pero la energía es la misma como para cualquier embarazo, después lo vamos a ver, ¿sí? Pero bueno, la tirosina, la fenilalanina y la proteína son muy específicos de esta patología. ¿Cuáles son los pilares del tratamiento de una mamá fenilcetonúrica embarazada? Obviamente que los valores estén entre 2 y 6, tampoco es bueno muy bajo, después les voy a contar por qué, o sea, lo ideal es mantenernos en ese rango, ¿sí? Lo clave es saber que haya una buena ganancia de peso. Si hay una adecuada ganancia de peso, quiere decir que hay un montón de variables que estamos contemplando adecuadamente, después lo vamos a ver. Los nutrientes son la mayoría como las de cualquier embarazo, ¿sí? El seguimiento de cualquier embarazo, salvo la fenilalanina, la tirosina, y que las proteínas sean adecuadas, obviamente, para la fenilcetonuria materna. Esto en lo que voy a decir ahora, me estaba acordando de una anécdota de una paciente hablando de los equipos de adultos, que es tan importante hablar con los obstetras. Una paciente que había sido una hiperfenilaninemia y no tenía una dieta específica, se quedó embarazada, fue al obstetra, y
el obstetra, ella le contó que de chica había hecho algo que ver con la fenilcetonuria, y el obstetra le hizo fenilanina en orina, y le dijo, está todo bien, ¿sí? No pasa nada. Por eso es re importante que todos los profesionales de adultos se enteren, ¿no? Cómo sería el seguimiento de este tipo de pacientes. Y bueno, ella se acordaba que en algún momento ella de chiquita le sacaban sangre, ¿sí? Entonces dijo, por las dudas, voy a averiguar algo más porque no me cierra. Y bueno, ahí fue cuando recurrí a nosotros y estaba con la fenilanina, estaba en 8, ¿sí? Así que bueno que ella también se acordó, ¿no? De eso. Y por eso es tan importante, es una diapositiva que salteo de un estudio que se hizo en Austria y Alemania, que justamente refieren, se hizo con embarazadas, con mamás que ya habían tenido 81 embarazos. Lo importante que era que las mujeres en edad fértil tengan un equipo de contención, que les recuerden, que les expliquen, sobre todo si están en valor alto, no tienen tanto, digamos, noción de que se tienen que controlar, y que haya uno también incorpore a la familia, a la pareja, a la familia, para que todos estén atentos, y si hay un embarazo, como equipo de salud y equipo de familia, todos somos el mismo equipo, y ayudemos a esa embarazada durante el embarazo y después, ¿sí? En el periodo posparto, que también es difícil. Así que bueno, ¿cuáles son los nutrientes críticos entonces? Las proteínas, las grasas, sobre todo por el tema de la energía, y porque bueno, después vamos a ver que los sustitutos proteicos muchas veces no tienen las grasas necesarias, y la vitamina B12, ¿no? Todo perfil hemínico. ¿Qué dificultades pueden presentarse durante un embarazo? Vamos a hablar las simples. Uno sería la fenilanina, que puede estar alta o puede estar baja, ¿sí? Pero ¿qué pasa si persiste elevada? ¿Qué tenemos que mirar en esa embarazada? ¿Qué tenemos que preguntar? Uno, si la ingesta y distribución del sustituto proteico es adecuada. Obviamente, a veces uno indica, pero después no lo toman. O sea, si está tomando todo el sustituto proteico, se está distribuido a lo largo del día. Esto es como cualquier paciente, ¿no? Que uno está evaluando porque los controles son altos. El catabolismo es mucho mayor en el embarazo, porque digamos, la necesidad de energía por el anabolismo es muy grande. Entonces, si el sustituto por ahí lo toman solo a la mañana y a la noche, o todo al mediodía, o bueno, eso influye un montón en que haya picos de fenilanina a lo largo del día, que también son contraproducentes para el bebé, sobre todo porque son contraproducentes para el bebé. Entonces es muy importante que tome todo el sustituto y que esté distribuido adecuadamente para evitar el catabolismo proteico. La ingesta de fenilanina puede ser excesiva o puede ser insuficiente. Por las dos razones puede subir la fenilanina, la energía es suficiente, como les dije, y bueno, el aumento de peso es clave, digamos, como control, que eso nos da la pauta de que la energía y el aporte de energía para el embarazo es adecuado. Y también, bueno, saben que hay cosas concomitantes al embarazo, o sea, la hiperemesis, náuseas matinales, y bueno, entonces a ver qué tratar específicamente con antieméticos el tema de estas, digamos, situaciones que tienen muchas embarazadas, sobre todo no poder comer durante muchas horas, ¿no? Entonces acompañarlos en su alimentación. Y entonces, si se da esta situación, acá tenemos algunos tips, que la dieta sea blandogástrica, fraccionada, igualmente uno trata de que las proteínas las distribuyan también, no solo la de sustituto, sino también la natural a lo largo del día, ¿sí? Con volumen pequeño. El sustituto proteico, como para nosotros, siempre es lo primero. O sea, puedes comer no cualquier cosa, pero el sustituto hay que tratar de tomarlo sí o sí. A veces sabemos que los sustitutos proteicos tienen un olor fuerte y muchas embarazadas tienen como, bueno, a mí, por ejemplo, el olor a papa hervida cuando estaba embarazada me da náuseas. Cada uno tiene su sensibilidad y bueno, el sustituto proteico tiene un olor fuerte. Entonces, bueno, tenemos que considerar, después lo vamos a ver, si lo toma tapado, con pajita, o buscar sustitutos proteicos que tienen menos olor. Por ejemplo, los glicomacropéptidos, los GMP, son súper útiles en el embarazo porque aportan proteína natural, aportan calcio natural, así que a veces son una alternativa. También hay sustitutos proteicos con distinta concentración de proteínas, entonces a veces a mayor concentración más olor, pero bueno, a veces necesitamos mayor concentración para tener menos volumen. Entonces, bueno, hay que hacer un poquito el equilibrio entre todas esas cosas, especialmente para cada embarazada que es diferente, ¿sí? Y bueno, obviamente tomarlo frío siempre se tolera mejor. Cuando hay náuseas, ustedes saben que todo lo frío se tolera mejor, y el sustituto no es una excepción, ¿sí?
evitar el estómago vacío, bueno, que hagan colaciones cada 2 horas, y a veces tomar los suplementos vitamínicos cuando están indicados, que no siempre son necesarios, después lo vamos a ver, con el estómago vacío, que puede empeorar las náuseas. Bueno, ¿qué pasa si la fenilalanina es baja? Ustedes saben que la necesidad de proteínas o fenilalanina durante el embarazo, la tolerancia va aumentando, ¿sí? Uno puede partir con una tolerancia de 300 y por ahí terminar el embarazo con 700, 800. Entonces, por eso es muy importante ir monitoreando bien la fenilalanina, porque uno a veces siempre tiene el miedo de pasarse, pero el riesgo de comer de menos también es muy importante en el embarazo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si nos da una fenilalanina entre 1 y 2? Dijimos que, obviamente, no un valor aislado, ¿no? Pero que dos controles así, por ejemplo. Nosotros, en la gran mayoría de los centros, no tenemos la posibilidad de hacer 1 o 2 controles semanales, que eso sería lo ideal, ¿no? Como para que uno pueda ir haciendo los cambios en forma dinámica, ¿sí? Bueno, hablando de limitaciones de adultos y todo, en un embarazo es una limitación grande no poder hacer un seguimiento así de los controles con cierta frecuencia, porque hay mucha variabilidad, ¿sí? Así que es muy importante. Entonces, bueno, si es entre 1 y 2, aumentaríamos la ingesta un 10%, si es menor a 1, un 25%, y si es no detectable, por un día un 50%, por otro día el 25%, y al tercer día controlar a ver qué pasa, ¿no? Así que bueno, estar atentos a esa variabilidad que es y diferente en cada paciente. Yo tengo pacientes que, una tuve que nunca cambió la tolerancia, por ejemplo, y otros que sí, que la han aumentado. La tirosina sabemos que es un aminoácido esencial en PKU, ¿sí? Es súper importante, y más aún en PKU materna, ¿sí? Obviamente el sustituto proteico es la mayor fuente de tirosina de la dieta, como lo es para todos nuestros pacientes, pero bueno, también la proteína natural tiene un lugar. Obviamente si la tirosina da baja, hay que chequear la toma del sustituto proteico. Si lo toma, y también hay que acordarse que generalmente la tirosina queda en la espuma, porque precipita. Es muy común que nuestros pacientes o dejen el fondito, o sea, ¿te lo tomas todo? No, queda el fondito. Bueno, hay que tomarlo todo, si queda el fondito, agregar un poco de agua, revolver, porque ahí está la tirosina, ¿sí? Así que es súper importante chequear eso, porque sabemos la importancia de este aminoácido, ¿sí? La tirosina fluctúa a lo largo del día, la más baja es después del ayuno nocturno, así que si da una vez baja, hay que tratar de volver a dosarla durante el día antes de suplementar. A mí nunca me pasó, o sea, sí, border así bajita, pero nunca hubo necesidad de suplementarla. Y bueno, cada laboratorio obviamente tiene su concentración de tirosina normal, que es la misma. Ahí están las concentraciones de tirosina en un embarazo habitual, no PKU, y esto es, en este caso sería lo mismo, ¿sí? La tirosina tiene que estar dentro de valores normales como para cualquier embarazo. Bueno, vamos a hablar específicamente de las proteínas. O sea, la recomendación para un embarazo normal es de 71 gramos de proteína, considerando 21 gramos de proteína para el crecimiento de la placenta y del tejido fetal. Ustedes, por ahí, los que se dedican a PKU saben, pero los que no están tan familiarizados, los aminoácidos se oxidan más fácilmente que la proteína natural, entonces hay que incrementar un poco la recomendación, o sea, multiplicar esa recomendación por 1.2, y eso da alrededor de 85 gramos por día, es a lo que uno apunta, ¿sí? Entre el sustituto proteico y la proteína natural, y obviamente distribuyendo las proteínas a lo largo del día. En relación al sustituto proteico, en general es la mayor fuente de proteína, sobre todo en los severos puede ser el 80% o más, o sea que 68 gramos por día. Siempre es como bastante seguro decir, bueno, al menos eso, el mínimo indispensable que necesito, lo cubro con el sustituto, porque además eso también ayuda. Acuérdense que con el sustituto vienen vitaminas, minerales, bueno, un montón de otras cosas que son súper importantes, así que siempre está bueno asegurarnos la provisión de todos los nutrientes esenciales, ¿sí? El sustituto es el que cada paciente le sirve, o sea, esto es individual, es dinámico, puede ir variando a lo largo del embarazo, como ya les dije, por el olor, por la proteína natural, por el volumen. Hay pacientes que por ahí uno dice, bueno, venía tomando un sustituto no tan concentrado, pero uno te dice, bueno, ¿querés tomar este otro? Pero porque es menos volumen, pero si no le gusta el olor, no lo va a tomar, no nos sirve nada. Entonces, a veces es preferible seguir con el que el paciente está familiarizado y tratar de acompañarlo en eso. Así que bueno, vamos a elegir, y bueno, a veces es una buena opción mezclar
a veces lo que uno tiene que aumentarlo con glicomacropéptidos, está muy bueno, porque uno aumenta proteína natural y como en general tienen buena aceptación, y ahora hay en polvo y hay líquido, porque antes era solo líquido, era un tema con el volumen, pero al tener de los dos tipos, la verdad que ahora es más fácil, así que sabemos que a veces, por un tema como venían hablando de cobertura, ¿no? A veces lo perfecto es enemigo de lo posible, digamos, ¿no? A veces no se puede combinar, a veces no se pueden conseguir, pero bueno, es bueno saber qué estaría bueno hacer, al menos para uno intentar acercarse al ideal y después uno se maneja con lo que hay, ¿no? Como se dice. Por suerte la comunidad metabólica también hay mucha generosidad y también se donan productos. Cuando a mí me pasaba una embarazada con dificultades, todo el mundo dona alimentos hipoproteicos, productos, digamos, como para ayudar, ¿no? Pero no debiera ser lo ideal, ¿no? No debiera poder tener cobertura en una mamá embarazada, que en general en las prepagas se logra bien. Obviamente la proteína natural va a ser según la tolerancia, individual para cada paciente, y acordarnos que va a variar probablemente durante el embarazo. Y una cosa que nos ha pasado, ¿no? El tema de la sobrerestricción, una vez es por miedo, dice, no, mejor no lo aumento por las dudas que le suba, uno es uno, ¿no? En la indicación, pero también las mamás a veces tienen tanto miedo que les aumente la fenilanina, que ellas comen de menos, ¿no? Entonces pero por miedo, por si quieren cuidar tanto, que piensan que con menos es más, y no, ¿sí? Entonces también hay que así estimularlas, así, no, pero si yo no podía más de esto, bueno, no, sí, acompañar, contener, explicar, digamos, ustedes saben que el embarazo de por sí ya es una situación de estrés para una mujer, es una situación de mucho cambio, de muchas cosas nuevas, de mucha incertidumbre, de un cuerpo que cambia, un montón de cosas, y bueno, si además está el tema de la fenilcetonuria, y también hay que ser cuidadoso porque está el tema de asustar sin paniquear, digamos, ¿no? O sea, decir, mira, es importante, pero no que la madre esté en un estado de pánico que sufra, digamos, ¿no? Además, entonces ese equilibrio de contención, acompañamiento y de refuerzo positivo, como uno hace con los pacientes, pero bueno, una embarazada necesita mucho ese refuerzo positivo, porque sabe que la evolución del bebé depende de cómo se cuide ella, ¿sí? Pero a su vez que no esté tan angustiada que después no coma, ¿sí? ¿Qué pasa? Bueno, ¿se pasó una? Sí. La proteína es tan importante que la cubran, ¿sí? Porque se vio que hay mayor incidencia de efectos cardíacos congénitos. Uno se preocupa por la fenilanina, pero también ha habido efectos cardíacos ante una menor ingesta de proteínas, ¿sí? Como que se ve cuando no se cubre bien la recomendación, también esto afecta al bebé, sobre todo cuando hay ingesta baja de vitamina B12, ácido fólico, así que hay que estar atentos a eso. Obviamente, si el embarazo uno logra que la mamá lo planee, se puede suplementar antes, ¿no? Con ácido fólico, eso es como planear cualquier embarazo, pero bueno, no siempre podemos prevenirlo. Bueno, recordar que los aminoácidos neutros están contraindicados, no solo están contraindicados, sino que no es un tratamiento para embarazo porque es muy difícil cumplir las recomendaciones adecuadas con aminoácidos neutros, ¿sí? Entonces, el tratamiento convencional, si el paciente ya estaba tomando BH4, obviamente puede ser usado durante el embarazo, no hay problema. También si uno cree que ese paciente puede ser respondedor, se puede hacer una prueba corta y empezar con ese tratamiento apenas arranca el embarazo. Y está buenísimo porque uno puede aumentar la proteína natural y se hace todo más fácil. La pegvaliasa se ha usado durante el embarazo, no está prohibido por las indicaciones, digamos. Bueno, eso se charla con el paciente y se ve también costo-beneficio de suspender el tratamiento y el riesgo de que esa mamá esté en mal control metabólico. Entonces hay muchos embarazos en donde se ha decidido seguir con la pegvaliasa y no se han visto, digamos, ningún inconveniente. Bueno, la energía, como les decía, que es súper fundamental, es la habitual para cada embarazo, pero es bastante difícil de cumplir, ¿no? Es bastante difícil de cumplir. Si la ganancia de peso es adecuada, sabemos que la energía es adecuada, y bueno, evitar los ayunos prolongados, obviamente, para que la energía esté distribuida a lo largo del día. Piensen que son el bebé, la placenta, un montón de órganos que están en permanente crecimiento, por lo cual los requerimientos son constantes de energía y de proteínas.
Si la ganancia de peso no es adecuada, bueno, como dije, revisar el sustituto proteico. Si la proteína natural es la indicada, que como le digo es muy dinámica, así que hay que acompañar ese aumento. Si a veces no tiene alimentos hipoproteicos, te estoy tapando, perdón, alimentos hipoproteicos es importante para aumentar las calorías, lo mismo que los alimentos que aportan calorías a partir de hidratos, grasas, ¿no? Sin aumentar el control de proteínas, de fenilanina. La dieta simplificada, para los que no la hacían antes del embarazo, está bueno para implementar, porque al liberar todos los vegetales y frutas con un contenido de fenilanina por debajo de 0,75 miligramos por gramo, amplía bastante, y todo lo que es frutas y verduras sabemos que también permite vehiculizar un montón de calorías con aceite, con crema, con azúcar, digamos, con un montón de cosas de hidratos de carbono, alimentos con hidratos y grasas sin aumentar proteína. Así que eso es muy importante. O sea, no estimular, digamos, o sea, no centrarnos solo en suma fenilanina o suma proteína, sino estimular el consumo de todos esos otros alimentos que van a hacer posibles la cobertura de la energía, ¿no? Del requerimiento calórico de la paciente. Acá esto nos puede servir de referencia, no voy a entrar en detalle, digamos, pero bueno, es una tabla también que está, con la que nos podemos basar de cómo tiene que ser la progresión de peso. A veces pasa, ¿no? Que justamente que es un equipo pediátrico y está siguiendo una mujer embarazada, hablando de lo que hablábamos, ¿no? Que por ahí uno no tiene experiencia claramente en embarazo, entonces además de tratar de diálogo con el obstetra y obviamente hablar con médicos de adultos, pero bueno, si no tenemos de soporte estos datos que también nos pueden ayudar para saber si la ganancia de peso de nuestra paciente es adecuada. Las grasas son súper importantes. Es un tema el tema de las grasas, porque en general los sustitutos proteicos de adultos tienen muy poca grasa. Está bien, o sea, está por eso, para evitar otros trastornos de la adultez, digamos, ¿no? Pero en general son muy bajitos en grasas o no tienen DHA, por ejemplo, muchos. Eso es algo salvable, obviamente, pero piense que hay que cubrir más o menos, si fuera el 30-35% del valor calórico total de recomendación, son 80 gramos de grasa, que para que somos licenciados en nutrición sabemos que es un montón para cubrir con... Piensen que estos pacientes no tienen alimentos que dan grasas en general, porque muchos no tienen leche, queso, huevo, carne, digamos, los alimentos de origen animal que suelen ser la fuente de grasas. El sustituto proteico no es fuente de grasas, entonces tenemos que ir mucho por el lado de los aceites, que uno a veces no da una indicación precisa, pero es súper importante porque son los precursores de ácidos grasos esenciales que muchas veces ellos carecen y que son importantes para el crecimiento del bebé. Sobre todo, o sea, DHA y EPA, que si no probemos una buena cantidad de aceites que aporten linoleico, linolénico, los ácidos grasos, o sea, el DHA y EPA va a haber carencia en la alimentación, entonces también tenemos que estimular el aporte de aceite de soja, de canola, aceite de lino, aceite de chía, y bueno, a veces también se puede plantear la suplementación con DHA, o sea, la recomendación es de 300 miligramos al día, no es fácil de cubrir solo con la dieta, uno tiene que, digamos, darle los aceites y suponer que, digamos, se va, digamos, a generar, digamos, la síntesis de DHA o EPA en esa paciente. Pero bueno, es muy importante, y a veces uno en estas patologías tiene tanto miedo de pasarse con algunas cosas que no hace indicación de en esto sí, en esto come un montón, porque es súper importante. Vitaminas y minerales, no voy a hablar mucho porque es como cualquier embarazo, ¿sí? Sí saber B12 y ácido fólico, o sea, generalmente sí el paciente toma o la paciente toma toda la fórmula indicada, se suelen cubrir, o entre la fórmula y los alimentos se suele cubrir la recomendación, pero sí saber, por ejemplo, los pacientes que tienen BH4 a veces pasa porque no tienen tanto sustituto proteico y entonces no cubren con la comida y tampoco con el sustituto. Entonces hay que calcular bien, sobre todo el zinc, el hierro, vitamina B12, ¿sí? Ya que estos se encuentran en alimentos de origen animal, y acordarnos que si hay hipervitaminosis A también puede ser un problema. ¿Esto por qué lo menciono? Porque a veces los obstetras también es habitual suplementar, ¿no? Suplementar una embarazada, entonces
a mí nunca me pasó de sumar el suplemento más el sustituto y que se pasen, digamos, pero cuando se usa a veces en otros lugares, me dicen aceite de pescado, bueno, ahí está la recomendación máxima, digamos, de 10.000 unidades internacionales, internacionales, o 2.800, 3.000 microgramos por día de vitamina A, hacer ese cálculo y saber que de los suplementos vitamínicos, lo que es aportado por los betacarotenos, eso no se cuenta porque eso el organismo lo transforma, ¿sí? Solo del suplemento se calcula el acetato. Entonces, por ejemplo, en un suplemento que dice 4.000, que es uno típico de los, digamos, comerciales, si la mitad son 50, son betacarotenos, se contaría solamente 2.000 unidades internacionales. Pero bueno, esto puede traer trastornos en ojos, cráneo, pulmones y corazón, así que no hay que dejar de tenerlo en cuenta. La lactancia, unas pocas palabras, las recomendaciones son las mismas que para el último trimestre del embarazo, ¿sí? Saben que hay mucha, obviamente, demanda de proteínas y de calorías, incluso un poco mayor que durante el embarazo en la lactancia, así que es muy importante, y esta parte es bastante difícil, porque una vez que el bebé nace y la mamá ve su bebé, es como que se aflojan, y ya más toda su energía va para el bebé, para el cuidado del bebé, para el amamantamiento, y descuidan un poco la dieta, un poco o mucho, digamos, la dieta. Sobre todo es un problema si dejan de amamantar, porque ahí vuelven a foja cero en su tolerancia, y entonces es muy complicado, y entonces ahí a veces uno dice, bueno, uno también como profesional dice, bueno, ya está, ya nació el bebé, está bien, ¿no? Lo logramos. Pero después hay que seguir apoyando mucho a esa mamá que está intentando amamantar, que tiene las complicaciones propias de una mamá que amamanta, y para que pueda seguir con su tratamiento, porque sabemos que la fenilalanina alta, bueno, modifica las funciones ejecutivas, y uno para atender un bebé necesita estar bien, ¿no? Más la falta de sueño, más todo, es complicado, así que es lo ideal que esa mamá pueda seguir con su tratamiento. En encuestas sale, ¿no? Como que las mamás sienten un poco a veces que el equipo de salud afloja cuando termina, ¿no? En la contención y el acompañamiento. O sea, a mí me pasa que durante el embarazo le mando mensajito, WhatsApp, ¿y cómo estás? ¿Y tomaste? Y esto y lo otro. Después, cuando tiene el bebé, uno no está tan obsesionado también, porque es obsesionado la palabra, en esa cosa cotidiana. Y las mamás dicen que los angustia mucho y que necesitarían que uno siga estando atrás en ese momento, ¿sí? Si la mamá, o sea, está con la fenilalanina alta en sangre, la leche va a tener un poco más de fenilalanina. Si el bebé no tiene fenilcetonuria, no es un problema. Y si el bebé tiene fenilcetonuria, se calcula, y bueno, uno como cualquier bebé trata de encontrar el equilibrio metabólico de ese bebé, pero manteniendo el amamantamiento. Eso las mamás lo preguntan. Las chicas, antes de tenernos, han preguntado qué pasa si tengo un bebé, ¿puedo amamantar o no? Lo preguntan. Y no debemos olvidar también, como les dije antes, que el papá, PKU, también hay que atender cuando un paciente varón es papá. Nos ha pasado de que nos han contado un bebé, cuando estaba con los valores altos, que vino un chico que ya era papá a volver a recuperar su tratamiento que había abandonado por falta de prepaga, justamente, ¿no? De no poder recibir el producto. Y bueno, lo ayudamos, empezó de vuelta y volvió feliz porque había podido conectar con su bebé, como que la esposa le recriminaba que él no se ocupaba, que no jugaba, como que no se enganchaba, en una chiquita es. Y estaba feliz porque había podido reconectar con su bebé. Así que es muy importante también ocuparnos de los papás desde otro lugar, pero también es importante. Bueno, los controles, obviamente lo ideal, como les dije, sería un control de sangre frecuente, pero bueno, a veces uno dice una vez por semana, pero si está muy encarrilado, eventualmente puede hacer cada 15 días, obviamente controles antropométricos, ingesta, o sea, el registro es importante para poder ir aumentándole la cantidad de proteínas que va comiendo, el perfil de hierro, todos los nutrientes que son de riesgo, bueno, siempre está bueno hacer seguimiento. Hay algunos que uno puede hacer y otros que acá no se pueden hacer, ¿no? Bueno, suficiencia de ácidos grasos es muy difícil, por ejemplo, o el perfil de aminoácidos también. Y bueno, y la interacción con el equipo que sigue el embarazo. Así que bueno, es muy importante que si tenemos pacientes en edad fértil, las busquemos, ¿sí? Yo he buscado por Facebook,
Instagram. Hasta que no sé mucho que no viene, a ver de contactar, a ver que se acerquen como para tratar de contactar en qué andan. Sí hablando de la transición, uno empieza ya a los 11, 12 a hablarles ya del futuro embarazo en todas las consultas, como para que les quede machacado. Siempre decimos, primero le cuentan al papá y segundo a nosotros, después hagan lo que quieran, pero nosotros tenemos que enterar al principio. Y la verdad que en ese sentido nunca hemos logrado o sea, en realidad una vez, sí, la planificación en general es difícil, pero bueno, sí, que las chicas sepan que en cuanto saben que están embarazadas, tienen que empezar el tratamiento inmediatamente. Eso hay que machacarlo durante todo el crecimiento, ¿sí? Y bueno, obviamente la contención y el vínculo es muy importante. El plan de alimentación requiere lo mismo que un embarazo, solo con, bueno, otros nutrientes críticos que sabemos cuáles son. Si creo que les quedó claro que el adecuado aporte proteico y calórico es muy importante. Los tratamientos que se pueden hacer, que es BH4 y pegvaliasa como otro tipo de tratamiento, apoyar a los papás, y bueno, como todo esto es fundamental el equipo interdisciplinario que se está ocupando del paciente, o interactuar con un equipo de adultos y con el obstetra que siga a la paciente, ¿no? Siempre cualquier trabajo en familia en equipo y con la familia que acompaña es clave para lograr el éxito del tratamiento. Bueno, muchas gracias. No. Este es el equipo de la fundación: la doctora Ana Chiesa, la doctora Nacan, las bioquímicas Virginia Méndez y Alexia Santilli. Después tenemos una psicopedagoga, María Laura, las 2 licenciadas en nutrición, que está Florencia Lafitz conmigo, y la psicóloga Sofía Guevara. Bueno, si me preguntas. Muchas gracias. ¿Qué? Bueno, me voy a sentar para que vamos a ir cerrando. No sé si quieren, Nati, ¿querés hacer algún cierre? ¿Querés venir acá si la gente te puede ver? La doctora Nati es la doctora Vázquez. Así que vamos a hacer un cierre. No sé si alguien más quiere, pasa y mira simplemente para la gente que está... No, principalmente, bueno, primero que me encantó volver a escucharlos a todos, además ponernos cuerpo, porque cuando trabajamos sobre el consenso fue todo en plena pandemia, en virtualidad, y nada, es bonito como volver a escuchar y volver sobre eso. Y me quedaba pensando, digo, desde mi aporte desde la psicología y habiendo leído otros consensos donde no estaba como esta mirada, pensaba como en 2 factores importantes. Por un lado, lo cognitivo, se habló mucho de lo cognitivo, se habló mucho de cómo estas condiciones pueden afectar negativamente en lo cognitivo. Y cuán importante es, porque sabemos que todo paciente o toda familia toma las mejores decisiones en la medida en que esté bien alfabetizado en salud. Y hoy estamos hablando de condiciones que muchas veces afectan a lo cognitivo. Y cuando no se tiene la condición, estamos hablando de cuidadores que, sobrecargados, tienen afectado lo cognitivo también. Entonces digo, cuán importante es tener en cuenta que como profesionales de salud, cómo nos comunicamos con estos pacientes. Nosotros siempre tratamos de cambiar este chip de decir, no cuando se vaya de la consulta, sí entendió, porque nos va a decir que sí, y la mayoría de las veces quizás no entendió, en el hecho de decir, bueno, ¿qué le dirías, no? Vas a casa y vas a conversar con tu pareja, vas a conversar con tu familia, ¿qué le dirías? Solo 5 minutos tomarnos esto. Después pensaba también en la sobrecarga que implica cognitiva el hecho de cumplir con este tipo de tratamiento, el adherir con los tratamientos, el registrar. Si yo le pregunto a alguien, bueno, no, sí, pero cumpliste, ¿qué comiste? Digo, es tan importante el descargar, el que sea como un poco más automático el registro, el que sea más sistematizado, porque realmente para cualquier tipo de paciente que tiene que cumplir con un tratamiento crónico es muy difícil ese registro. Entonces deberían haber algún otro tipo de medidas o entrenamiento más psicoeducativo para el paciente, en el sentido de que pueda como cambiar ese chip del registro. Porque yo le pregunto y me dice, sí, y hasta uno mismo, digo, el recuerdo es algo que armamos, no es exactamente, o sea, la memoria es una construcción, no es realmente, si en ese momento yo no anoté, es muy difícil que después haya un verdadero reflejo de lo que ocurrió. Esto es lo cognitivo. Y lo otro que pensaba es lo emocional. ¿Cuánto de lo emocional se pone en juego? ¿Cuánto miedo hay en estos padres de decir, bueno, si yo no hago que mi hijo cumpla bien con el tratamiento,
tiene una secuela que estamos hablando a nivel, de nuevo, cognitivo. Si yo no cumplo con el tratamiento durante el embarazo, mi hijo puede tener un riesgo. ¿Cuánto hay de este manejo de, bueno, tengo en casa otros hijos o tengo en casa otras personas de las cuales hacerme cargo? ¿Cuánto impacta el diagnóstico? Hoy veíamos lo de la pesquisa, lo que mostraba Dolores, o sea, hoy nos dice, Consuelo, perdón, hoy te estoy bautizando con Dolores, Consuelo Durán y le digo Dolores. Digo, cuando hablamos de la pesquisa, digo, de verdad, ¿cuánta gente tiene verdadera noción? La sociedad, cuán alfabetizada está en entender la importancia de una pesquisa y en prevenir un montón de secuelas que después, esos son pacientes que llegan a un montón de consultorios de profesionales que no saben de estos diagnósticos y que los tratan por cualquier otra cosa. Entonces, realmente también la esfera afectiva, cómo impactan estos diagnósticos, es algo que es importante de tener en cuenta. Y no olvidarnos que ustedes como profesionales también están afectados. Digo, cada vez más nosotros desde FUPAE, desde mi fundación, estamos súper abiertos a que si hay terapeutas en equipos, digamos, que no tengan conocimiento de estas condiciones, en ayudarlos, en orientarlos, porque hay un abordaje específico para estas condiciones, que no es quizás el tradicional que se usa para trastornos de salud mental. Estamos hablando de otra cosa. Pero también estamos muy ocupados de qué le pasa al profesional de la salud y estamos empezando a medir el desgaste por empatía, que es el famoso burnout, pero específicamente en profesionales de la salud. Y es algo que es silencioso, que no se habla, pero que de verdad repercute mucho en la relación médico-paciente. Claramente que ante situaciones complejas y difíciles, entender que primero validar la emoción del paciente, entender que eso que está viviendo y que nos trae, bueno, realmente entiendo que es difícil y la clave no está en solucionarle el problema, porque no vamos a estar ahí para solucionárselo, sino simplemente en prestar una escucha empática, o sea, en decir, bueno, agradezco que lo compartas acá, que lo traigas a la consulta. Muchas de las veces que no se cumple con las pautas de tratamiento, a veces hay algo que le está ocurriendo a la familia más allá de ese diagnóstico, más allá de lo que tiene, o sea, tiene que lidiar con un montón de otras cosas más allá del tratamiento. Y bueno, que sin lugar a dudas, este tipo de iniciativas que son interdisciplinarias y que piensan, ¿no?, en la continuidad de ese paciente, en ese viaje del paciente entre un sistema pediátrico y el de adulto, se tiene que llevar mucho más a la práctica, más allá del paper, más allá de la discusión que podamos armar, como que afianzar muchos más estos modelos que son como súper positivos, bueno, más profesionales que se quieren capacitar en esto, entrenar y dialogar, ¿no? Como generar buenas prácticas. Ya ahora sabemos lo que funciona, como que ya tenemos en claro qué sería lo mejor para este tipo de familias. Creo que en ese sentido, como que alzar la voz y poder mostrarlo mucho más a la sociedad en general también. Digo, no solo al campo específico de quien se dedica, que ya lo tiene claro. Pero bueno, pensaba un poco en todas estas cuestiones y lo admirable que es el trabajo que hacen, porque realmente es cambiar la calidad de vida, ¿no?, de toda una familia, no solo de ese paciente, porque así como afecta negativamente, y está súper demostrado científicamente que estas condiciones afectan la calidad de vida del grupo familiar, tener buenos abordajes, tener buenos equipos de seguimiento hacen que ese paciente cumpla con su tratamiento y que esa familia esté mejor. Y creo que todos son parte de eso, ¿no? Pensaba. Pero bueno, nada, que puedan seguir, ¿no?, este tipo de encuentros como para discutir y para pensar perspectivas futuras. ¿Alguien más? ¿Hernán? Bueno, gracias por la reunión. Soy Hernán Eiroa, para los que están viendo por la cámara. No, una reflexión quería hacer y compartirla con ustedes. Uno escucha todo esto que hablamos hoy y lo que está evidenciado es el esfuerzo personal individual de cada uno de nosotros acá y de algunas instituciones, pero ahí termina. Y me parece que algo que tenemos que hacer, sobre todo desde las sociedades científicas, la SAN y cualquier otra que pueda colaborar, es trabajar para que esto se transforme en política de salud pública. Mientras eso no pase, nuestro esfuerzo va a ser, digamos, el beneficio de nuestro esfuerzo va a ser limitado. Nada de esto se puede sostener a largo plazo sin recursos y sin que esto de verdad sea considerado todo lo que hablamos hoy, la transición, la pesquisa ampliada. En el caso de la fenilcetonuria de mujeres embarazadas, eso es un problema de salud pública y no puede ser que no haya una regulación desde ese lado también. Entonces,
creo que nosotros pusimos 140%, 150%. Ahora nos falta que nos acompañen y por ahí ese esfuerzo viene de la mano de juntarnos y pedir a las autoridades a través de las sociedades científicas que exista fehacientemente una política de salud pública vinculada a esto. Ese es el comentario. Excelente. ¿Alguien más quiere compartir algo? Si no, bueno, solo agradecerle a la SAN por haber dado el espacio acá para poder compartirlo. Como dijo Hernán, creo que hay que empezar a sembrar más y que se vea todo el esfuerzo que todo el equipo de especialistas están haciendo, y que hay que seguir sembrando y cosechando y capacitando y lograr políticas públicas como para que este esfuerzo tenga un buen cierre. Así que bueno, solo agradecerles, gracias a los que están conectados, y bueno, esperamos la próxima traerles otra opción de capacitación. Hasta luego.